La idea de esta charla, digamos, nace con el propósito de promover el potencial de los sistemas agroforestales desde una perspectiva agroecológica como una estrategia de adaptación basada en ecosistemas para la seguridad alimentaria y nutricional, recuperación de áreas degradadas, conservación de los recursos naturales, generación de servicios ecosistémicos, diversificación de ingresos familiares, mejoría de las condiciones de vida de los agricultores familiares en los paisajes rurales venezolanos. Estudios y evidencias científicas demuestran que efectivamente los sistemas agroforestales constituyen una alternativa de uso sustentable de la tierra. ¿Por qué planteamos la pertinencia de esta charla en el contexto de la ciencia y la tecnología? Pues hay unos problemas y sus contextos que justifican que abordemos el tema de los sistemas agroforestales basados en la adaptación en ecosistemas. ¿Cuáles son esos problemas que hemos identificado? Un país petrolero, pero megadiverso. Y lo petrolero tiene que ver con las emisiones de CO2, que es uno de los gases de efecto invernadero. Pero también es un país megadiverso porque tenemos una gran variedad de especies de flora, de fauna, de insectos, de plantas, ecosistemas bellísimos que van desde ecosistemas de nivales hasta ecosistemas desérticos, bosques tropicales húmedos como en la Guayana venezolana y bosques nublados como en los Andes merideños. Otro de los problemas significativos que hemos identificado tiene que ver con la agricultura trasplantada. Es una agricultura, digamos, venida de otras realidades geográficas, de otras condiciones biofísicas, que ha sido, digamos, incorporada al desarrollo agropecuario en Venezuela. Por ejemplo, digamos, los cereales, por ejemplo. Aquí las experiencias del cultivo de trigo en los Andes merideños, Mucuchíe específicamente. Pero también una agricultura de puerto. Seguimos importando alimentos. Seguimos importando alimentos y eso es lo que se denomina una agricultura de puerto. Esos son problemas estructurales que hay que superar en la búsqueda de la seguridad y soberanía agroalimentaria. Pero también hay unos problemas coyunturales. Monocultivos de base agroquímica, particularmente horticultura, floricultura en tierras de vocación agroforestal. Tierras de bosques nublados que han sido, digamos, reconvertidas, transformadas para monocultivos. Por ejemplo, horticultura en los valles altoandinos como Bailadores, donde son sistemas agrícolas sustentados en base a insumos externos, insumos de síntesis químicas. Procesos de deforestación, emisiones de CO2 por la industria petrolera y otros sectores, y por supuesto, escasas experiencias en producción agroforestal desde una perspectiva agroecológica. Ahí lo vimos lo agrícola, particularmente la horticultura en valles altos andinos, pero también veámoslo en otra realidad biofísica venezolana, donde hay también una actividad pecuaria convencional, eso es en los llanos altos occidentales, en el estado Barinas, donde hay, digamos, actividad pecuaria convencional. Ahora, para entender, comprender, digamos, la esencia de la charla, he creído conveniente, digamos, desarrollar esta trilogía conceptual en la cual se fundamenta, digamos, la propuesta o la línea de investigación.
Adaptación basada en ecosistema. ¿Qué es la adaptación basada en ecosistema? Es definida como la utilización de la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas como parte de una estrategia más amplia de adaptación para ayudar a las personas a adaptarse a los efectos adversos del cambio y variabilidad climática. Esa diversidad de ecosistemas, esa gran biodiversidad que tiene Venezuela por ser un país megadiverso, nos puede ayudar, puede contribuir a que nos adaptemos al cambio climático y sus efectos adversos. Reconozcamos que el cambio climático es una realidad. Pues entonces vamos a ver la manera de cómo cohabitar, cómo convivir con ese cambio climático que ya está presente. Los servicios ecosistémicos son los beneficios que las personas obtienen de la naturaleza, tales como la protección contra los deslizamientos e inundaciones, alimentos, agua potable, combustible, refugio, regulación del clima, entre otros. Todos esos ecosistemas diversos que hay a lo largo y ancho de Venezuela, digamos, nos dispensan una gran cantidad de servicios ecosistémicos, de los cuales es el sustento de la vida en el planeta. Los seres humanos dependemos de los servicios ecosistémicos que nos brindan esa gran diversidad de paisajes rurales. Y los sistemas agroforestales son cualquier sistema de uso de la tierra o tecnología que emplea plantas leñosas perennes en la misma unidad de manejo donde se tienen cultivos agrícolas o cría de animales en alguna forma de arreglo espacial o secuencia temporal, en el cual se valoran las interacciones económicas y ecológicas entre los distintos componentes. Es decir, es la incorporación en los sistemas agrícolas de los árboles, arbustos, palmas y bambúes. Bien, para efectos didácticos y pedagógicos, digamos, nos hacemos esa pregunta: ¿en qué medida la adaptación basada en ecosistemas se aplicarían? Bueno, creemos que ahí debe principalmente acciones, actividades, líneas estratégicas, directrices de fomento, protección y establecimiento de sistemas agroproductivos diversos, multifuncionales y resilientes para conciliar la seguridad alimentaria y nutricional con la conservación de la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas ante las fluctuaciones climáticas. Los sistemas agroforestales diversos, complejos, dinámicos, desde una perspectiva agroecológica, soportan mejor, son mucho más resilientes ante los efectos adversos del cambio climático. ¿Cuáles serían esas otras medidas que consideramos complementarias? Las land sharing, es decir, prácticas de manejo que en un mismo espacio buscan optimizar la conservación de la biodiversidad con prácticas agropecuarias de bajo impacto ambiental y cultural. Es decir, en la misma unidad de superficie podemos desarrollar cultivos agrícolas, criar animales y, por supuesto, tener componentes leñosos, tales como los árboles, arbustos, pero también palmas y bambúes, que tienen un uso múltiple. En este sentido, los sistemas agroforestales procuran integrar y optimizar los beneficios de las interacciones entre suelo, plantas, animales, atmósfera y el ser humano en los paisajes rurales, como alternativa sustentable de uso de la tierra. ¿Cuáles son esos servicios ecosistémicos que los sistemas agroforestales desde la perspectiva agroecológica pueden brindarnos? Bueno, los hemos clasificado en las siguientes categorías: servicios de suministro tales como alimentos, agua dulce, leña, fibra, productos bioquímicos, recursos genéticos; servicios de regulación del clima, regulación de las plagas y enfermedades, regulación del agua, purificación del agua, polinización; servicios culturales tales como los espirituales y religiosos, esparcimiento y ecoturismo,
estéticos, inspiradores, educativos, sentidos de lugar o pertenencia, patrimonio cultural y, por supuesto, servicios de soporte, que son los servicios necesarios para la producción de todos los demás servicios del ecosistema. ¿Cuáles son esos? Formación de suelo, ciclo de nutrientes y producción primaria, donde tienen unas excelentes bondades los sistemas agroforestales en comparación con los sistemas o monocultivos de la agricultura convencional de base química. Esa es la multifuncionalidad de un árbol en los sistemas agroforestales. De allí, de él podemos obtener forraje para los animales, nos ayudan, digamos, en los procesos de mejorar el ciclo de nutrientes, la fertilidad del suelo, frutos, leña, resina, aceites esenciales, sombra para los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta línea de investigación, digamos, creemos que tiene un anclaje desde el punto de vista jurídico en Venezuela, que hace que eso sea posible y viable. Y comencemos, por ejemplo, con los preceptos constitucionales que están establecidos en nuestra Carta Magna. Por ejemplo, el artículo 128, que se refiere a la sustentabilidad territorial. El artículo 128, digamos, establece la necesidad de establecer una zonificación agroecológica en base a nuestras especificidades, a nuestras condiciones geográficas, culturales, poblacionales, físicas, geológicas, demográficas. El artículo 305 de la Constitución, referido a la agricultura sustentable como base estratégica para la seguridad alimentaria y nutricional y, por supuesto, a la soberanía agroalimentaria. El artículo 306 de la Constitución, el desarrollo territorial rural y el uso óptimo de las tierras. Los sistemas agroforestales tienen esa bondad, esa posibilidad de hacer un uso óptimo de la tierra, porque usted está haciendo un uso múltiple de la tierra. A la vez que cría animales, también está, digamos, cultivando especies agrícolas, pero también está, digamos, cultivando especies forestales de uso múltiple. Y, por supuesto, tiene un potencial extraordinario los sistemas agroforestales para incorporarse en nuevas estrategias de desarrollo territorial rural. La ordenación sustentable de las tierras para asegurar su potencial agroalimentario. Y hay millones de hectáreas en Venezuela cuyo uso, su vocación natural es el agroforestal. De manera que ahí tenemos unos preceptos constitucionales que han venido desarrollándose, digamos, en otras leyes. Estos preceptos constitucionales son desarrollados en las leyes siguientes que vamos a ver. Por ejemplo, bases legales contenidas en la Ley de Bosque. Esas normas programáticas, por ejemplo, contenidos en el artículo 7, donde se reconoce los sistemas agroforestales a los fines de la gestión forestal. Se reconoce la investigación sobre los aspectos ecológicos, económicos y técnicos en los sistemas agroforestales, es decir, la elaboración de indicadores de sustentabilidad en aquellas tierras donde haya un uso agroforestal. Especies autóctonas en veda pueden ser utilizadas para forestación, reforestación y repoblación. Y una de las estrategias que contemplan los sistemas agroforestales es precisamente la recuperación de áreas degradadas. Especies, fomento y promoción de los sistemas agroforestales para la recuperación y conservación de áreas boscosas. Adecuación agroforestal en propiedades rurales utilizando especies autóctonas y exóticas en los sistemas agroforestales. Alguien que desea, digamos, hacer una adecuación agroforestal en su propiedad rural puede incorporar los sistemas agroforestales como una alternativa de uso sustentable de la tierra.
restauración o recuperación ambiental utilizando sistemas agroforestales, incentivos económicos y fiscales, exoneración fiscal para establecer sistemas agroforestales, aquellas organizaciones de base comunitaria, aquellas iniciativas privadas pueden recibir, digamos, incentivos económicos y fiscales y ser exonerados fiscalmente para establecer sistemas agroforestales a tenor de las disposiciones contenidas en los artículos 92 y 93 de la vigente Ley de Bosques. Certificados de incentivo forestal para establecer sistemas agroforestales, también lo establece la Ley de Bosques. Pago de beneficios ambientales a organizaciones de base comunitaria que desarrollen proyectos de conservación. Y una de las iniciativas para la conservación o recuperación de tierras degradadas tiene que ver precisamente con los sistemas agroforestales. En cuanto a las bases legales contenidas en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, porque uno de los objetivos fundamentales de desarrollar y establecer sistemas agroforestales es que los mismos contribuyan a la seguridad y soberanía agroalimentaria del país. Entonces, por ejemplo, el artículo 2 de esa ley rige lo concerniente con las actividades agroforestales en cuanto le sea aplicable para garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria. Entonces, al igual que la Ley de Bosques, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria reconoce los sistemas agroforestales para la seguridad alimentaria y nutricional. Promoción y ejecución de agricultura sustentable como base del desarrollo territorial rural. Los sistemas agroforestales, desde una perspectiva agroecológica, es agricultura sustentable. Reconoce el derecho a la producción sustentable en las actividades agropecuarias, considerando contrarios a la LOSA es la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, las prácticas de monocultivos intensivos. Entonces ya la misma ley promueve entonces la diversidad de sistemas más diversos, sistemas resilientes, sistemas que den un uso múltiple a la tierra. Incentivo a las formas de agricultura ecológica sustentables adecuadas a las diferentes condiciones edafoclimáticas del país. Hemos visto la amplia gama de condiciones edafoclimáticas que tiene el país, por ser megadiverso. Pues bueno, esa ley en su artículo 15, establece que debe darse un incentivo a las formas de agricultura ecológica sustentables adecuadas a estas diferentes condiciones edafoclimáticas. Y esas condiciones edafoclimáticas son las que son reconocidas en el artículo 128 de la Constitución, referido a la sustentabilidad territorial. Ahora, los sistemas agroforestales tienen unas propiedades emergentes. Esas propiedades emergentes son de los sistemas agroforestales. Esas propiedades emergentes ustedes no las encuentran en sistemas de monocultivos o agricultura intensiva que utiliza una sola especie. Por ejemplo, entre ellas mejora de la calidad y fertilidad de los suelos. Imagínense la gran cantidad de biomasa que aportan los árboles y que en el proceso de descomposición y la actividad microbiana son incorporadas nuevamente como nutriente al suelo. Conservación de las aguas, por supuesto. El papel que juega la superficie foliar, disminuyendo la energía cinética de las gotas de lluvia y evitando su impacto directo en el suelo para promover y generar procesos erosivos, particularmente procesos erosivos superficiales. Regulación de plagas y enfermedades, por supuesto, un suelo cubierto, diferentes especies, las hacen menos susceptibles al ataque de plagas y enfermedades. El almacenamiento y secuestro de carbono, eso es particularmente importante en escenarios de cambio y variabilidad climática. Conservación de diversidad biológica y agrobiodiversidad. La tradicional agrobiodiversidad puede ser cultivada en los sistemas agroforestales. En
En consecuencia, la agroecología adopta los sistemas agroforestales como una unidad de análisis, en tal razón debe ser tomada como un referente aplicado para la sustentabilidad de los procesos agroproductivos. Y esa es nuestra preocupación. Esa es nuestra preocupación. Hasta ahora, digamos, modelos de desarrollo agropecuario que son insustentables, que pudiéramos considerar que desde el punto de vista económico, digamos, generan alguna rentabilidad, pero desde el punto de vista ambiental ya comienzan a mostrar, digamos, costos inadmisibles desde el punto de vista ambiental. Y de esas propiedades emergentes de los sistemas agroforestales, hemos, por ejemplo, seleccionado el potencial de los sistemas agroforestales como sumideros de carbono por ecorregiones del mundo. Estudios científicos de alto valor ya han demostrado el potencial que tienen los sistemas agroforestales para el secuestro y almacenamiento de carbono. Y entonces usted los tiene allí en sistema silvoagrícola, sistema silvopastoril, en África, en Sudamérica, en el sureste de Asia, en Australia, en Norteamérica, en el norte de Asia, el potencial en megagramos de carbono por hectárea. Entonces, por ejemplo, veamos en Sudamérica, un sistema silvoagrícola tiene un potencial entre 39 y 102 megagramos de carbono por hectárea, hasta 195 megagramos de carbono por hectárea. La capacidad de almacenamiento y secuestro de esos sistemas agroforestales en condiciones biofísicas como las que tiene Venezuela. Experiencias ya, estudios científicos. La Amazonía peruana, los sistemas forestales, agroforestales como sumidero de carbono. Por ejemplo, comparen un bosque primario tiene la capacidad como sumidero de 466 toneladas de carbono por hectárea. Un huerto familiar agroforestal tiene la capacidad de 196 toneladas de carbono por hectárea. Café bajo sombra, 194 toneladas de carbono por hectárea. Bosque secundario, 181 toneladas. Silvopastura, como aquella que vimos al inicio de la presentación en los valles altos, en los llanos altos occidentales de Barinas, apenas 119 toneladas de carbono por hectárea. Y por supuesto, en potreros, sin ningún tipo de componente arbóreo ni arbustivo, solamente graminia y animales, apenas tienen un potencial de 97 toneladas de carbono por hectárea. Entonces, más o menos, ese estudio referencial de la Amazonía peruana evidencia, digamos, el potencial que tienen los sistemas agroforestales para como sumideros de carbono. Y eso, para efectos de la mitigación y adaptación al cambio climático, es extraordinario. Eso es extraordinario. Veámoslo ahora desde el punto de vista de la seguridad y soberanía agroalimentaria. Experiencias en Brasil, en la Amazonía oriental brasilera, uso de especies por agricultores familiares para seguridad alimentaria y nutricional en sistemas agroforestales, cantidad de especies, vegetales alimenticias o especies vegetales alimenticias, hasta 70 especies por unidad de superficie, por hectárea, es posible, digamos, cultivarse en los sistemas agroforestales. 30 especies vegetales referidas a propiedades medicinales o especies medicinales como nosotros lo conocemos. Vegetales de otro uso que tienen que ver aquellos con potencial energético para leña, pero también para extraer aceites esenciales. Vegetales ornamentales, 8 o 10 especies. Animales domésticos, 5, 7, 8 especies que van desde gallinas, pavos, patos,
pequeños animales, ¿no? Entonces ya ustedes se pueden imaginar, eso les ilustra, les da una idea del potencial que tienen los sistemas agroforestales para la seguridad, para contribuir a la seguridad y soberanía agroalimentaria. Ahora, veamos el potencial o las especies con potencial para ser incorporadas en los sistemas agroforestales en Venezuela. Especies frutales y forestales: cacao, plátanos, cambures, merey, parchita, lechosa, guanábano, manga, guayaba, semeruco, higo, níspero, ciruela, zapote, jobo de la India, árbol de pan, mandarinas, naranja, toronja, jobo, tamarindo, pomarrosa, pomagá, uva de playa, onoto, piñas, aguacate, anón, caimito, zarrapia, tangerina, limón, guamo, tomate de árbol, zapote, cupuazú, noni, moringa, cedro, caoba, cañafístola, teca, pardillo, cartán, samán, carapa, palo de balsa. Todas esas especies de frutales y forestales pueden ser perfectamente, digamos, incorporadas en los sistemas agroforestales. Pero también tenemos especies, digamos, de hortalizas, como tales como la uyama, calabacín, berenjenas y picantes y dulces, cebollín, lechuga, sábila, orégano, cabello de ángel, pepino, melón, patilla, perejil, y otras que muchísimo más en los Andes venezolanos, donde se practica una horticultura bien intensiva, digamos, ustedes pueden identificar otras, muchas más. Pero también hay leguminosas como la caraota, el frijol, la carnavalia, crotalaria, el quinchoncho, el maní forrajero, el cuxú, cereales y granos como arroz, maíz, sorgo, ajonjolí, tubérculos y raíces como batata, yuca, ñame, ocumo, jengibre, bebidas estimulantes como café, tabaco, aceites esenciales, de donde se pueden extraer aceites esenciales como limoncillo, vetiver, hongos comestibles y medicinales, gramíneas, especies tintorias, fibrosas, orquídeas y resinas, por ejemplo, caña de azúcar, bambú, caña forrajera, pasto, moriche, sisal, curagua, algodón, onoto, añil, caucho, palma, coco, caruto, carata, maripa, orquídeas. Productos culturales como el casabe, la panela de papelón, mermelada, dulces en almíbar, guarapos de caña, conserva. Por supuesto, animales como chivos, patos, pollos, gallinas, conejos, peces, ovejos, pavos, codornices, cochinos, ganado bovino, porcino, caprino. Todas esas especies pueden ser incorporadas en las distintas modalidades de los sistemas agroforestales. Los sistemas agroforestales se dividen en tres categorías. Sistema silvo-agrícola, donde se consorcian especies forestales y especies agrícolas. Sistemas silvopastoriles, donde hay especies forestales asociadas a gramíneas y a animales de pastoreo, por ejemplo, el ganado bovino. Y también entonces están aquellos silvos agrícolas pastoriles, entonces, donde hay especies forestales, hay especies agrícolas y hay especies, digamos, de animales. ¿Sí? Los tres componentes, el agrícola, el forestal y animal, están, digamos, integrados, ¿no? Sí, por supuesto, sí, eso. Es claro, es de alimento para el ganado, sí, mejorador de suelo. Es una leguminosa que tiene la propiedad de fijar biológicamente el nitrógeno atmosférico. Okay. Ahora, con esta propuesta de promocionar y fomentar
y despertar en ustedes, digamos, la inquietud de la posibilidad de desarrollar líneas de investigación utilizando los sistemas agroforestales bajo el enfoque de la adaptación basada en ecosistemas, tiene que ver estrictamente con estos resultados esperados. Con el uso de los sistemas agroforestales, recuperación de áreas degradadas, seguridad agroalimentaria y nutricional, servicios ambientales, diversificación de ingresos familiares. La posibilidad que usted utilice herramientas participativas como los diagnósticos territoriales participativos, porque estos tienen la particularidad que propicia un diálogo de saberes. No es aquel viejo paradigma en el cual el técnico, desde una oficina, desde un gabinete, digamos, diseñaba los sistemas agroforestales y se los llevaba a los productores. No. Estos sistemas agroforestales, desde la perspectiva agroecológica, tienen que ser diseñados por los propios productores, por los propios agricultores familiares. Articulación comunitaria para el desarrollo de sistemas agroforestales, incentivo a los productores y comunidades organizadas para el desarrollo de proyectos de adaptación basada en los ecosistemas, viveros comunitarios y unidades demostrativas, vitrinas agroforestales en comunidades, para que las comunidades se apropien de esas prácticas, sistemas y tecnologías de uso sustentable de la tierra desde una perspectiva agroecológica. Materiales didácticos, pedagógicos y constructivistas para la capacitación en sistemas agroforestales, pueden ser aquellas cartillas. Metodologías validadas para la estimación de secuestro de carbono, puede ser ecuaciones alométricas o el uso de la teledetección hoy día para estimar, digamos, en diferentes condiciones biofísicas del país, el potencial que tienen esos sistemas agroforestales para el almacenamiento y secuestro de carbono. Indicadores de sustentabilidad y monitoreo. Entonces tienen que ver con indicadores económicos, indicadores sociales, indicadores ecológicos, indicadores políticos, indicadores éticos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿cuáles serían los desafíos que identificamos para que esta propuesta sea realidad? Para que la aplicación de las medidas de adaptación basadas en ecosistemas sean una realidad en el país. ¿Y cómo se resolverían? Por la vía de los sistemas agroforestales. Pues pensamos que la legislación para sustentar un programa integrado de extensión agroforestal para el desarrollo territorial rural. Eso es necesario. Una ley de asistencia técnica y extensión rural que contemple lo agroecológico y contemple lo agroforestal. No obstante, la ley de bosque, la ley de seguridad y soberanía agroalimentaria y la misma Constitución de la República ya tiene unos preceptos constitucionales que hacen viable y posible esta alternativa de uso sustentable de la tierra. Diagnósticos participativos como base del acompañamiento agroforestal, eso es fundamental. La gente tiene que privilegiarse en estos esquemas o estos enfoques de desarrollo territorial rural. Implementación de cursos de capacitación agroforestal para agricultores y extensionistas desde una perspectiva de la agricultura familiar y agroecológica, el enfoque de género, incorporar la mujer en estos esquemas de desarrollo territorial rural es fundamental. Redes solidarias de consumo, cooperativismo, asociativismo, organizaciones de base comunitaria. Capacidad de comunicación de los extensionistas agroforestales, eso hay que profundizarlo, eso hay que promoverlo, eso hay que estimularlos. Las tecnologías de la comunicación y la información hoy día lo posibilitan. Apoyarse en experiencias de campo, documentación especializada, investigación participativa. Allí las instituciones que realizan la investigación agropecuaria, conjuntamente con las universidades y con las comunidades organizadas, tienen la necesidad de articularse para que esto sea una realidad.
sello agroforestal donde se reconozca que esa producción, que esos productos provienen de sistemas agroforestales agroecológicos. Promover publicaciones como medios de capacitación agroforestal, estrechamente ligado a las cartillas que les refería, uso de medios audiovisuales, interculturalidad, diálogo de saberes, es decir, esa interculturalidad es el reconocimiento de otro. Hay otra racionalidad y otros saberes distintos al científico, pero tan importantes o más como estos. Y entonces esos hay que incorporarlos, hay que establecer un diálogo de saberes. Y esa es la interculturalidad, es el reconocimiento de esa otra agricultura que es posible. Bueno, y los mensajes claves que yo les quiero dejar es que en Venezuela existen preceptos constitucionales y bases legales para promover y fomentar un desarrollo territorial rural de base agroforestal, tales como la Constitución de la República, la Ley de Bosque, la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria. El potencial de los sistemas agroforestales como sumidero de carbono ha sido suficientemente demostrado a través de numerosos estudios en distintas ecorregiones del mundo, incluyendo aquellas con condiciones biofísicas similares a las nuestras, por lo cual existe una elevada base científica que demuestra su potencial, además de la resiliencia de los SAC en escenarios de cambio y variabilidad climática. Los SAC o los sistemas agroforestales actúan como sumideros de carbono al mismo tiempo en que hay producción de alimentos. En el mismo espacio hay promoción de la fertilidad sistémica del suelo y de la biodiversidad, y sobre el cual, como agroecosistema que es, hay una creciente autonomía y seguridad alimentaria de los productores que lo practican, por lo cual es factible en Venezuela desarrollar mecanismos de compensación e incentivos para implantar sistemas agroforestales y generar servicios ecosistémicos a la luz de las disposiciones legales que contiene la ley de bosques. Algunas experiencias agroforestales identificadas en Venezuela para que ustedes se familiaricen de lo que es posible. Sistemas silvopastoriles en los llanos altos occidentales, especies forestales, melina, pardillo, con cría de animales doble propósito, gramíneas. Pueden ver allí el bienestar animal que obtienen esos animales por la sombra, unos pastos en buenas condiciones, café agroforestal en la parte alta del estado Portuguesa, un ensayo agroforestal de Guanábana, Caraota y Patilla ya en el estado Bolívar. Ya ese sistema agroforestal ha sido ya cosechado, ya va para su tercer año ya el guanábano, ¿sí? Sistema agroforestal también en el estado Bolívar, hay una adecuación de esa propiedad rural y ahí se incorporó una especie ornamental, el azahar, de allí se podan y ahí se elaboran las coronas y los ramos, ¿cómo se llaman? Los ramos florales. Tiene un alto potencial de rebrote esa arazá, y con especies frutales como guanábano y otras más, ¿no? Bueno, esas son algunas experiencias por lo limitado del tiempo de la charla, pues que hemos querido compartir con ustedes, despertar el interés en ustedes para esta línea de investigación que tiene que ver con la promoción y fomento de los sistemas agroforestales desde una perspectiva agroecológica como una medida de adaptación basada en ecosistemas ante escenarios de cambio climático. Reitero las gracias al Museo de Ciencia y Tecnología del Estado Mérida por la deferencia que ha tenido en invitarnos y por supuesto a ustedes por privilegiar con su presencia esta modesta y humilde charla, que creo que es una alternativa que contribuye a la sustentabilidad territorial en Venezuela, a la seguridad
y soberanía agroalimentaria. Muchas gracias.